Bendiciones, bendiciones. Aquí comenzamos la segunda parte de este tema, la redención del primogénito. Espero que estés interesado en seguir con estos estudios. Entonces, comencemos. Ok, en la semana pasada estuvimos hablando sobre el primogénito. Vimos que Dios le había dicho que Israel iba a ser su primogénito, pero también vimos que ellos se negaron a recibir los mandamientos y luego hicieron un becerro de oro y perdieron la primogenitura. Después Jehová dijo que los levitas, la tribu de Leví, van a ser sus primogénitos, y también vimos que una redención del primogénito a través de Jesucristo, ¿cierto? Porque el primer Adán fue el primogénito divino y tiene que ser redimido por el otro primogénito divino, que fue el segundo Adán, que es Jesucristo, que es el Cordero de Dios, que le quita el pecado del mundo. También vimos los beneficios de la primogenitura, ¿cierto? El primero, que es pertenecer y ser sacerdote de Dios, que eso es tremendo. El segundo es la doble herencia, ¿cierto? Le dan doble herencia, ¿para qué? Para que pudieran sustentar a su madre y a sus hermanas, y tenían dignidad de poder. Y vimos un ejemplo de Rubén, que es el primogénito, de Lea, cuando Jacob trabajó a su tío Labán, y le dieron a Lea, y luego le dieron a Raquel, y Raquel, él amaba mucho a Raquel, pero Lea le dio su primogénito. Y vimos en la palabra que así, si el primogénito era de la aborrecida, él le correspondía ser el primogénito, y Rubén fue el primogénito de Lea. Y también nosotros vimos los requisitos para poder redimir a alguien, y el primer requisito que vimos fue que tenía que ser un pariente cercano, ¿cierto? Vimos en la historia del libro de Ruth, que es tremendo el libro. Yo te voy a mostrar una revelación ahorita de entrada, ¿sí? Que es tremenda, para que vea que el Dios es perfecto. Todo es perfecto. Entonces, y es misericordioso. Amén. Entonces, uno de los requisitos es que tiene que ser familiar cercano. La otra era tener que tener capacidad para redimir, y el otro era estar dispuesto para redimir. Y vimos que el tener la disposición, la persona tenía que, al negarse pues de hacer eso, tenía unos testigos y le daba un zapato, ¿cierto? Y le daba el zapato para, como señal de que pues renunciaba a redimir a su primogénito, ¿sí? Porque era una ley, era una instrucción. Entonces, ahorita ya comenzamos la segunda parte, en la ley del levirato, con la ley del levirato que te dije en la parte final del capítulo, de la primera parte de la redención del primogénito. Entonces, la ley del levirato, ¿qué consistía? Que cuando un hombre fallecía, el pariente cercano, el hermano, tenía que llegarse a la esposa del pariente que murió y tomarla y darle parentesco. O sea, que el primogénito de esa relación que ellos tenían sucedería, o sea, de suceder, o sea, de seguir al nombre del hombre que murió, ¿cierto? Del hermano que había muerto, ¿sí? Para que su nombre no fuera borrado de Israel. Tremendo eso es importante para lo que está pasando ahorita en nuestros tiempos, que eso luego lo vamos a ver. Pero mira lo que dice Deuteronomio 25, 5, 10, porque esto no es inventado. Cuando hermanos habitaren juntos y murieren algunos de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere resucitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro. Le quitaba el calzado: deme el zapato, que huele feo, pero démelo. Y con ellos, ¡chum!, le escupía.
Así será hecho al varón que no quisiera edificar la casa de su hermano. Es como una ofensa, ¿cierto? Porque era un privilegio. Recuerde que el primogénito era un privilegio. Y ahorita el liberato también, él tenía que hacer lo mismo y no lo hacía. Y dice, y se le dará este nombre a Israel, la casa de descalzado. O sea que la persona que no tenía parentesco con la cuñada, le entregaba el zapato y después le decían, ve, ¿usted sabe dónde vive fulano de tal? ¿Cuál es ese? La casa del descalzado, ¿no es el de la casa del descalzado? Imagínate, tremendo apodo. Entonces la gente decía, uy, ¿sí? Estaba en contra de lo que decía la palabra, o sea, era una ofensa. Entonces, después de que nosotros vemos la ley del liberato que correspondía a lo que habíamos visto, yo te voy a dar un ejemplo de eso, ¿cierto? Porque es otro beneficio que ella recibió. Y esto es ya lo que te quería mostrar de lo maravilloso que es Dios. Y tenemos que recordar que Ruth era una moabita. Ella venía de las tierras de Moab, y los moabitas, junto a los amonitas, ellos nacieron de un incesto, que tuvieron las hijas de Lot con él. ¿Sí? Vinieron de ese incesto. Yo te doy el contexto. En ese tiempo, cuando estaban Sodoma y Gomorra, Lot fue sacado, pero acuérdate que la mujer miró para atrás y ella se convirtió en estatua de sal. Luego le dijeron que subiera a un monte, y él no quiso, se fue para otro lado. O sea que así muchas veces nos pasa a nosotros. Dios nos dicen, subamos al monte de Dios, nos sacan de Sodoma y Gomorra. Sí, se me viene eso ahorita. Se nos sacan de Sodoma y Gomorra y nos dicen, ve al monte, ¿cierto? ¿Quién subirá al monte de Dios? O sea, los que vienen en santidad, ¿cierto? Los limpios de manos. O sea, les dice, vaya a la presencia de Dios. Y los dijo, no, yo voy por acá. Sí, pues así pasa muchas veces. Queremos hacer lo que nosotros queramos. Y mire lo que pasó. Lo emborracharon, lo embriagaron y llegaron las hijas para que tuvieran parentesco, porque sus hijos, sus maridos habían muerto. Y dijeron, emborrachemos a nuestro padre, y una tenga un hijo y el otro tengan relaciones para que nos dé hijos. Y ahí nacieron los moabitas y los amonitas, que esos moabitas le dieron guerra al pueblo de Dios. Amén. Entonces, ahora miremos Génesis 19, 35, 38. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Estaba estaba hincho, estaba bien borracho. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Entonces recordemos que este pueblo de amonitas y los moabitas fueron pueblos que, como les dije, dieron guerra. Y podemos ver que ahorita en Deuteronomio 23, 3, 6, y pues vemos que desde antes ellos no le permitieron el paso al pueblo de Dios. Y fuera de eso vinieron Balac. ¿Se acuerda de Balac? Quiso maldecir al pueblo de Dios. Esto está en número 22 al capítulo 24, capítulo 22 al capítulo 24, ¿se acuerda? Con Balaán y Balac, que Balaán al final no lo quiso maldecir, pues dijo, lo que Dios bendijo, no lo puedo maldecir yo, amén. Entonces, si a usted le levanta una maldición, eso está cancelado, porque Dios ya lo bendijo, ¿ok? Dios no te va a bendecir, eso téngalo por seguro, Dios no te va a bendecir, ¿sabe por qué? Porque Él ya te bendijo, ¿sí? Él ya te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, eso es en Efesios 1, entonces, por eso mucha gente dice, ay, si Dios me bendiga. No, Dios ya te bendijo, y la mayor bendición de Dios es Jesucristo en nuestros corazones. Esa es la bendición, ¿cierto? Lo demás es añadidura. Lo que tenga material es añadidura, ¿sí? Que muchas veces por tradición le decimos bendición, pero eso es añadidura, porque la bendición de nosotros es ser hijos de Dios. Amén. Y somos coherederos conjuntamente con Cristo, y fuimos a través de Jesucristo, ¿ok? Entonces sigamos, Deuteronomio 23, 3, 6. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová. Estamos siguiendo el contexto. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. Échele ojo, que las matemáticas de Dios son así, exactas.
tenía hasta la 10ª generación de ellos, no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, ¿cierto? O sea, hasta la 10ª. Por cuanto nos salieron a recibir con pan, porque no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron, Balaam se vendió, ¿cierto? Contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No la procurará la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. O sea que iba a haber una maldición para el pueblo de Dios, pero Dios la convirtió en bendición. Amén. Entonces, miremos qué pasó. Nosotros sabemos que Ruth era moabita, eso lo tenemos claro, ¿cierto? Entonces, pero con ella hubo una excepción porque había un rescate, ¿cierto? Había un rescate. Acuérdate que Booz la rescató. Y como nosotros estamos estudiando esto, Dios es amor, ¿cierto? Y por ese acto de amor y misericordia, los moabitas pudieron entrar en la genealogía de Dios. Miremos que dice Mateo 1:15, del 1 al 15, Mateo 1, del 1 al 5. Yo sé que la gente ve los libros de genealogía, eso no lo leen, ¿cierto? Eso, yo para qué pocos nombres. Pero en esos nombres hay mucha información y revelación. Te mira lo que dice, libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón, y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón, y Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Amén. Entonces, para soportar este conteo tenemos que saber que desde Adán hasta Abraham había 20 generaciones. Eso tenemos que saberlo. ¿Sí? Acuerde que habían primero los 10 patriarcas, ¿cierto? Los 10 patriarcas, y el último patriarca fue Noé, ¿cierto? Luego Noé tuvo a su hijo Sem como el próximo patriarca, ¿sí? Y que fue el 11. Entonces, en Génesis 11, 10 al 26, no te lo voy a leer, porque pues es una genealogía, pero usted lo puede contar, ¿sí? De Génesis 11, 10 al 26, puedes contar la genealogía, y vas a ver que el número 20 es Abraham. O sea, yo te estoy dando con pruebas, esto es con pruebas, ¿sí? Esto es con pruebas, conmigo es con pruebas. Esto no es que mi pastor dijo, que el sacerdote dijo, o que el rabino dijo, no, esto es con la Biblia, porque el hombre, recuerde que el hombre también mete mucho cuento, ¿cierto? Pero la Biblia es la verdad, ¿ok? Entonces, si usted ve, él va a leer no solamente los nombres, ¿cierto? Porque dice, en Génesis 11 del 10 dice que Sem tuvo a Arfasad y Arfasad tuvo a su hijo Tara, y empieza, pero lo que te quiero mostrar es los nombres. Entonces, Sem tuvo a Arfasad, ¿cierto? Acuérdate que Sem es el 11, ¿cierto? Porque es el hijo de Noé, 11. Arfasad 12, 13 Salá, 14, no el jugador de fútbol, 14 Heber, 15 Peleg, 16 Reú, 17 Serug, 18 Nacor, 19 Taré y 20 Abraham. ¿Sí ves? 20 es a Abraham. Entonces, sigamos. Entonces, acabamos de ver que Dios es un Dios maravilloso y misericordioso, ¿cierto? Entonces, y las matemáticas de Dios son exactas. Entonces, si Abraham es el 20, ¿cierto? Y acabamos de leer la genealogía de Jesucristo. Entonces, mira lo que dice. Vale, ese sí lo va a leer. Mateo 1, 15, te lo voy a contar porque ya lo leí. En Mateo 1, del 1 al 5 dice, Abraham engendró a Isaac. O sea, que Abraham, número 20, ¿cierto? Engendró a Isaac, que es el 21. Isaac a Jacob, que es el 22. Jacob a Judá, que es el 23. Judá a Fares, el 24. Fares a Esrón, 25. Esrón a Aram, 26. Aminadab, Aminadab, 27. Aminadab a Naasón, 28. Naasón a Salmón, 29. Y Salmón
de Rahab a Boz y a Boz, pues, de Boz. Pero mire que dice, y Boz engendró a Ruth, de Ruth a Obed. O sea que Boz y Ruth están en la misma genealogía. O sea, si usted la cuenta, es el número 10. Es la 10ª generación. Es la 10ª generación. O sea que Dios, con su acto de amor y misericordia, cogió y redimió ese primogénito. ¿Sí? Redimió ese primogénito y a través de Ruth vino y dice que tuvo a Obed y Obed a Isaí y Isaí a David. Imagínense, Dios tomó de una persona que tuvo un incesto, tuvo un pecado fuerte y entró a la genealogía de Dios. Te imaginas un tremendo pecado y tu pecado es el mismo que el mío, como el de todos. Y así como a Ruth, nosotros entramos a la genealogía de Dios con el acto de amor que Él tuvo con su Hijo amado para que nosotros perteneciéramos al pueblo de Dios y pudiéramos entrar a Él. Mira, por ejemplo, también Rahab fue una prostituta y está también ahí porque ella es la madre de Booz. O sea que Dios por eso escoge a lo vil de este mundo. Dios, uno espera que con una prominencia de persona, no, pero Dios nos escogió a nosotros porque Él sabe nuestro corazón, dispuesto para agradarle a Dios, que en medio de nuestra dificultad nosotros queremos agradar a Dios. Amén. Pero Dios es perfecto y mira cómo Dios redimió al pueblo de Moab. Amén. Entonces, sigamos. Esto es tremendo para mí y espero que lo hayas entendido. Desde Adán el hombre siempre ha estado en esclavitud, ¿cierto? Ya vimos que Adán se vendió al pecado, vimos que el pueblo de Dios estuvo esclavizado en el pecado en Egipto, después ellos fueron esclavizados en la ley, en todos los ritos ceremoniales y por último el pueblo de Dios ahora está siendo también esclavizado al mundo y a los dogmas y las tradiciones de los hombres. Amén. Pero el segundo hijo redime al primero. Y nosotros vemos que a través de la historia muchas veces Dios ha escogido al segundo hijo. Y acuerde que Dios le enseñó al primer Melquisedec, que se llamaba Adán, cómo eran los sacrificios y que se hacían a través de un animal y cómo él se lo enseñó a sus dos hijos. Y vemos que Caín hizo las cosas como él quiso hacerlas, que por eso Dios no las aceptó, porque él ya tenía que hacerlo de acuerdo como Dios le había enseñado a Adán. Pero él vino y le trajo lo mejorcito de lo que había producido el terreno, pero eso no era. Entonces, lo importante aquí es que tenemos que hacer las cosas conforme a lo que Dios dice y no como lo que nosotros creemos. Y muchas veces nos pasa a nosotros como hijos de Dios que hacemos las cosas porque pensamos que está bien, pero pues Dios tiene unas pautas. Por eso Él dejó la Torá, por eso Él dejó la ley, porque por eso hay una ley que nos dirige. O sea, usted no puede salir a la calle a hacer lo que quiera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay algo que son parámetros. Nosotros vimos en Hebreos 12, 22, 24 que dice que nos hemos acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Dice a la compañía de muchos de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. ¿Cierto? Entonces también nos habla que estaba Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y que es la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, como te estaba diciendo. O sea, que la sangre de Cristo era mejor que la de Abel. Entonces, por eso también podemos ver que Isaac fue el segundo hijo, porque el primer hijo de Abraham fue Ismael. Pero Isaac fue el que rompió la matriz de su legítima madre, ¿cierto? Que era la esposa de Abraham, de Sara. Entonces también vemos que Jacob era el segundo hijo, pero dice la escritura que su mano estaba trabada en el calcañar de su hermano y a la final él vendió su primogenitura y Jacob recibió la bendición. También vemos que José era el segundo primogénito, digámoslo así. ¿Por qué? Porque el primogénito, como hemos visto en los ejemplos, fue de la aborrecida, que fue Lea, que era Rubén, y el primogénito de Raquel fue José. Pero vimos que Rubén perdió la primogenitura porque hizo cosas que no tenía que hacer. Y José tomó la primogenitura y este fue el que redimió al pueblo de Egipto, ¿sí ves?
cómo se dan las cosas. Inclusive Manasés, los hijos de Egipto, cuando Isaac iba a bendecir a los hijos, dice que cruzó las manos y bendijo primero a Efraín y luego a Manasés. Y vimos que José le dijo, papá, así no es. Yo, sí, mi hijo, deja que así debe ser. Y Judá, y también tuvo, creo que en Génesis 37, también se habla de Judá y Tamar, que tuvo unos hijos y otros hijos que fueron Fares y Zera. Entonces, Dios, en la Biblia mucho habla de los segundos, que reimen también al primero. Entonces yo quiero mostrarte que dice Génesis 38, 28, 30. Dice lo siguiente: sucedió cuando daba luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, ¿cierto? Color rojo, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, y aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en la mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Y con este versículo que acabamos de leer, yo te quiero dar una enseñanza, porque también me gusta darte una enseñanza, una iluminación para tu vida, cuando estudie la palabra, pues la quieras compartir. Y Fares quiere decir paratz, en hebreo paratz, que quiere decir salir rompiendo, quiere decir que en otra palabra, en el diccionario Chávez dice que es abrir brecha, es derribar, estar derribado, ¿cierto? Y será es en inglés rising, y quiere decir alzar, subir, creciente, aumentado, ascendente. Y la enseñanza es que lo que está aquí diciendo es que Fares, o sea, el que está derribado, fue alzado, ¿cierto?, por el primer hermano que tiene el hilo de grana, y este lo levanta, que será. Y así nosotros fuimos levantados por ese primer hermano, por el primogénito entre todos, que es Jesucristo, que con el hilo de grana, que representa la sangre poderosa de Jesucristo, que fue derramada por amor a nosotros, nos levantó, porque nosotros estamos derribados en el pecado, muriéndonos allá en de destino a muerte, pero Él murió por nosotros y nos redimió, nos bendijo, y fuimos levantados. ¿Para qué? Para ser hijos de Dios. Pasamos de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios. ¿A través de qué? De la obra de Jesucristo. Amén. Ok, ahorita vamos a ver el proceso de la redención en Egipto. Y nosotros vemos que Dios quería sacar al pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto que tenía a través del faraón. Por eso Dios le mandó plagas, y lo último fue que le dio unas instrucciones a Moisés, para que fuera y se le hiciera saber al faraón. Y lo primero fue que él le dijo que Israel era su primogénito. Nosotros hemos leído, y vuelvo y lo leo en Éxodo 4:22. Dice, y dirás a faraón, Jehová ha dicho, Israel es mi hijo y mi primogénito, ¿cierto? Pero en el 23 mira lo que le dice. En Éxodo 4:23 le dice, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, ¿sí? O sea, Israel, para que no era una sola persona, era el pueblo, ¿cierto? Para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito, ¿cierto?, por no dejarlo ir. Entonces, en el 24, mira lo que pasa. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matar. ¿Cómo así? Dios le va y le dice que le dijera esto al faraón, ¿cierto? Le dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Como usted no lo ha dejado ir, yo voy a matar a tu primogénito. Y entonces dice la palabra que cuando él iba al camino, ¿cierto?, y él en una posada salió al encuentro Jehová y quiso matarlo. ¿A quién iba a matar? Hay mucha gente que dice, no, que iba a matar a Moisés, iba a matar. No, tenemos que ver el contexto a quién iba a matar. ¿A quién iba a matar? Al primogénito de Moisés y de Séfora, ¿sí? El que iba a matar era el primogénito de Moisés y Séfora. ¿Por qué? Porque había una señal de un pacto. Entonces, nomás piensen en esto. Dios le está diciendo al faraón que iba a matar el primogénito, ¿cierto? Porque no está cumpliendo lo que Dios dijo. Pero Moisés, que era el que iba a llevar el mensaje, no había hecho lo que tenía que hacer. Entonces, por eso Dios iba a matar el primogénito de él y Séfora. ¿Por qué? Porque había una señal del pacto de Abraham. Eso lo vimos en Génesis 17:14. Dice,
Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado de la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Pero recordemos que ahorita hay un pacto nuevo, estamos en el pacto nuevo, que es la circuncisión del corazón. Romanos 2, 28, 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ¿cierto? Porque mucha gente quiere ya hacer las cosas como judíos, quieren ponerse todo judío, todo eso. Pues dice, no es judío el que lo es exteriormente, o sea, no se complique. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío a aquel el que lo es en lo interior, ¿cierto? Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Que la circuncisión tiene que ser del corazón. O sea que por eso yo te hablé sobre el bautismo primero. Porque tenemos que ser bautizados no con la tradición. Porque acuérdense que en ese tiempo de Jesús había varias escuelas, digámoslo así, como los fariseos o sectas también, fariseos, los saduceos, los celotes, y todo el mundo se bautizaba de acuerdo a lo que ellos creían. Entonces ellos creían los fariseos, yo creo que lo que dice este rabino fariseo, yo me convierto a él. Yo creo lo que dice este rabino saduceo, yo lo hago. Yo creo lo que dicen los celotes, también lo hago. Pero por eso Juan dijo, arrepiéntanse y conviértanse, arrepientan de lo que están haciendo y conviértanse, que ha llegado el reino de Dios. Entonces por eso ellos se arrepintieron y se convirtieron. ¿Por qué? Porque lo hicieron de corazón. Amén. Entonces eso es lo que Dios quiere, obediencia de corazón. ¿Sí? Que nosotros tengamos un corazón obediente a la palabra de Dios. Amén. Entonces miremos qué pasó después, porque llegó Séfora, dice que ella inmediatamente circuncidó al niño y ella entró en pacto. Ella entró en pacto, ¿sí? Al creer que la señal del pacto era lo que había hecho Dios con Abraham. Mira lo que dice Éxodo 4, 25, 26. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo. Acuerde que Dios así como Dios iba a juzgar a Moisés primero, ¿cierto? Porque Moisés iba a llevar un mensaje que iba a matar al primogénito por no hacer las cosas correctas o justas. Entonces se la atravesó para matar a su primogénito y llegó Séfora como mujer sabia y cogió y le cortó el prepucio al muchachito. ¿Sí? ¿Por qué te digo eso? Porque al final de los tiempos dice la palabra que Dios va a juzgar primero a su pueblo, o sea, nos va a juzgar a nosotros y luego a las demás naciones. Entonces tenemos que estar pendientes si nosotros estamos circuncidados completamente, y como te dije ahorita, no de carne, sino de corazón. ¿Cómo estamos viviendo delante de Dios? Eso es lo que tenemos que hacernos la pregunta a diario, constantemente. ¿Cómo estamos viviendo delante de Dios? ¿Estamos circuncidándonos bien de corazón? Porque al final Él va a venir a juzgar primero a su pueblo, téngalo por seguro, a su pueblo, y luego a las demás naciones. Amén. Entonces, Éxodo 4, 25, 26, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. ¿Sí ves? Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a casa de la circuncisión. O sea que ella entró en pacto. ¿Sí ves? Pero las mujeres anteriormente entraban en el pacto era también por obediencia, porque creían también. Sí, porque ya no se circuncidaban, pues obviamente, ¿no? Pero ellas lo hacían también porque entraban en pacto, porque hacían obediencia. Esta mujer entendió, sabia, conocía. Imagínense si Séfora no conociera la palabra. Si Séfora no hubiera conocido lo que dijeron a Abraham. Sí, pues acuerde que Moisés, en el tiempo de Moisés, eso habían pasado casi alrededor de 450 años, 500 años antes de un poco más, o alrededor de 500 años de Abraham. Imagínense, ella sabía lo que decía lo que habían dicho de Abraham, que había una señal de pacto, ¿sí? Y ahorita yo te lo traigo ahorita como a mucha gente que le gusta que la aplicación ahorita en el tiempo actual es la aplicación, ¿conoces la palabra? Tenemos que conocer nosotros como padres la palabra de Dios para poderla transmitir a sus hijos, para que ellos la transmitan a sus hijos, para que la palabra de Dios
vaya generación en generación. Por eso la palabra dice que tierra y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, ¿cierto? Porque ahí tenemos que llevar esa palabra a través de la generación. Quizás ahorita tu hijo conozca de Cristo, pero ahorita estés por ahí deambulando, ¿cierto? Por los al lado del camino, ¿cierto? Está al lado del camino, pero confiando en Dios y enseñándole la palabra de Dios, y él va a volver a entrar al camino, ¿sí? Y va a entrar y va a ser sacerdote y va a compartir la palabra también a sus hijos. Amén. Ese es nuestro deseo, ese es por lo menos el mío con mis hijos, ¿sí? Que ellos conocen al Señor, pero que ellos cada vez se afiancen más en la palabra de Dios, y obviamente nosotros como padres. Entonces tenemos que conocer la palabra. Por eso yo te dije, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no nos enseñan la palabra, muchas veces no enseñan bien la palabra de Dios. Lo que enseñan es religión, cómo ser un buen religioso. Si usted es cristiano, te enseñan a ser como un buen cristiano. Si es católico, cómo ser buen católico, cómo ser un buen judío, ¿sí? Eso no es, mis hermanos. Entonces, sigamos. Hicimos otra vez, pero es que usted sabe cómo me molesta eso. Ahora mire lo que dice 1 de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? O sea, lo que está diciendo Pedro es que va a ser dura la cosa, ¿sí? Si comienza por nosotros, que nosotros fallamos, que nosotros hacemos, ¿cómo va a ser para ellos que ni siquiera tienen a Cristo? Eso es lo que está diciendo él. O sea, que lo que está diciendo es que el examen va a ser duro. Esto no es facilito. Que es que yo soy el ujier, que yo soy el pastor de jóvenes, que yo soy el ministro de alabanza, que canto lindo y bajo el cielo a la tierra, y que el Espíritu Santo, bajo la presencia de Dios. Eso es mentira, primero que todo. Eso está en una clase. Sí, la presencia de Dios está en nosotros, no la baja nadie, eso es mentiras. Pero bueno, volviendo al tema, yo soy el pastor ungido de los ungidos, que tengo 50,000 seguidores, 50 millones de seguidores, o yo soy el rabino de los rabinos, soy el sacerdote de los sacerdotes, o soy el papa, soy el más ungido. No. Dios va a decir, no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Pero si yo hice todo esto para ti, yo no te conozco, hacedores de maldad, yo no te conozco. Entonces, por eso te invito a que tenemos que circuncidar, tenemos que ver que estemos bien circuncidaditos, tenemos que ver que estemos haciendo las cosas bien delante de Dios, porque Dios lo que quiere es que vivamos en santidad, ¿sí? Es que usted vive en santidad, hermano, que usted... No, todos fallamos, pero que Dios lo que va a medir, cuál es la intención de tu corazón para agradarlo a Él. Eso es lo que Dios siempre está mirando, que lo que usted está haciendo es para agradarlo a Él, para agradar al mundo, y no es, ¿sí? Porque muchas veces se hacen las cosas para agradar al mundo, ¿sí? O a la religión, o a los pastores, a los sacerdotes, a los rabinos. Muchas veces se hace eso, amén. Pero Dios quiere que lo agrademos a Él, amén, que no te quede eso. Entonces, luego de que Séfora sabiamente circuncidó a su hijo, y a través de ese pacto que había con Abraham, ella entró en ese pacto. Dice que la palabra que viene lo que es la fiesta de la Pascua, ¿sí? Pero esa fiesta la vamos a ver en la próxima clase. Pues entonces espero que hasta aquí el Señor te haya traído como una iluminación, que este mensaje te esté mostrando todo el bosquejo, todo el bosque, y que el Señor te siga ministrando, tocando el corazón. Recuerda que tenemos que vivir una vida que lo agrade a Él. Amén. Pues muchas bendiciones, mis hermanos. Nos vemos en el próximo capítulo. Todavía sigue este tema, ¿ok? Bendiciones, felicidades. Chao.